Elena Morales, una mujer de 32 años, se encuentra en la situación más desesperante de su vida cuando su esposo Ricardo la abandona en el hospital junto a sus 2 hijos pequeños, dejándola con una deuda médica imposible de pagar. Pero un misterioso abogado aparece con documentos que cambiarán todo. Elena descubrirá que las traiciones más profundas a menudo esconden las verdades más poderosas. Una historia de venganza, justicia y redención que te mantendrá al borde del asiento si você está preparado para ouvir essa incrível história emocionante. Então vamos comenzar. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del Hospital General de Barcelona aquella noche de marzo y yo, Elena Morales, sostenía la mano de mi hijo de 8 años, Mateo, mientras mecía suavemente a mi bebé de 6 meses, Sofía, en mis brazos. Las luces fluorescentes del pasillo pediátrico creaban sombras que parecían danzar en las paredes blancas, amplificando esa sensación de vacío que crecía en mi pecho con cada minuto que pasaba sin tener noticias de Ricardo. Mami, ¿cuándo fin? Preguntó Mateo con voz débil, sus ojos grandes y oscuros, reflejando la misma confusión que yo sentía, pero que trataba de ocultar. Mi niño acababa de salir de una cirugía de emergencia para remover su apéndice, y aunque el procedimiento había sido exitoso, los médicos insistían en mantenerlo en observación por al menos 2 días más, tiempo que se me antojaba eterno. Cuando no tenía idea de dónde estaba mi esposo, apreté los labios tratando de encontrar las palabras correctas, porque Ricardo había prometido estar ahí. Había jurado que no me dejaría sola con los niños, especialmente en un momento tan crítico como este. Pero las horas pasaban y mi teléfono permanecía en silencio, como una burla cruel a todas sus promesas. Papá está ocupado con el trabajo, mi amor. Le mentí acariciando su cabello negro, pero mamá está aquí y no me voy a ir a ningún lado. La verdad era mucho más dolorosa que cualquier mentira que pudiera inventar, porque esa mañana cuando los médicos confirmaron que Mateo necesitaba cirugía inmediata, Ricardo había recibido una llamada de su oficina y me había dicho, es una emergencia, mientras besaba rápidamente mi frente. Regreso en 2 horas, te lo prometo. Pero eso había sido hace 12 horas, y cada una de ellas había sido un pequeño infierno de ansiedad y dudas. Había intentado llamarlo incontables veces, pero cada llamada iba directo al buzón de voz. Mis mensajes de texto permanecían sin respuesta, y la ansiedad se había transformado en preocupación. Luego la preocupación, en una sospecha terrible que no quería reconocer, porque significaría que todo en lo que había basado mi vida era una mentira. Señora Morales, la voz de la enfermera Carmen interrumpió mis pensamientos, y pude ver en sus ojos de mujer madura que había visto demasiadas historias tristes, que las noticias que traía no eran buenas. Necesito hablar con usted sobre los pagos del hospital. Sentí que mi estómago se hundía, porque sabía que lo que venía no podía ser nada bueno. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Bueno, intentamos procesar el seguro médico que su esposo proporcionó, pero Carmen bajó la voz mirando hacia Mateo para asegurarse de que no estuviera escuchando. Parece que la póliza fue cancelada hace 3 meses. Mi mundo se tambaleó porque eso era imposible. Ricardo manejaba todas nuestras finanzas y nunca cancelaría nuestro seguro médico. Él era responsable, cuidadoso. Era el hombre en quien había confiado durante 8 años de matrimonio. Eso es imposible. Ricardo maneja todas nuestras finanzas. Él nunca cancelaría nuestro seguro médico, dije, pero mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Lo siento mucho, señora, pero sin seguro, la cuenta del hospital ya asciende a 15.000 euros entre la cirugía, los medicamentos y la estancia. Todo debe ser pagado, me explicó Carmen
con esa gentileza profesional que usan las enfermeras cuando tienen que dar malas noticias. Encerré los ojos, sintiendo como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, porque 15.000 euros podían haber sido 500.000. No tenía acceso a las cuentas bancarias de la familia porque Ricardo siempre había insistido en que él se encargara de todo el dinero, diciéndome: es más simple así, tú te encargas de los niños, yo me encargo del dinero. Y yo había aceptado porque confiaba en él, porque creía que era lo normal, porque nunca imaginé que llegaría el día en que necesitaría acceso desesperadamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté con la voz apenas audible. Bueno, normalmente damos 72 horas para resolver situaciones como esta. Pero dado que su hijo aún está en recuperación, Carmen hizo una pausa y su expresión se suavizó. Hablaré con administración. Tal vez podamos extender el plazo hasta el fin de semana. Asentí, aunque sabía que el tiempo extra no cambiaría nada, porque sin Ricardo, sin acceso a nuestras cuentas, sin un trabajo propio, después de 8 años de ser ama de casa, estaba completamente indefensa, y esa realización me golpeó como una bofetada fría esa noche, mientras Mateo dormía en su cama del hospital y Sofía descansaba en mis brazos. Me permití llorar por primera vez en el día, y las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas, cada una llevando consigo años de confianza ciega, de dependencia, de creer que el hombre que había jurado amarme siempre estaría ahí cuando más lo necesitara. En el amanecer trajo consigo una nueva cruel realidad, porque Ricardo seguía sin aparecer y yo había agotado todas las excusas posibles. Osikiulami a la oficina donde él trabajaba, solo para descubrir que Ricardo había renunciado 2 semanas atrás, y el mundo se detuvo completamente. ¿Renunciado? No podía creer lo que estaba escuchando, porque esto no tenía sentido. Pero eso es imposible. Él sale todas las mañanas para trabajar. Lo siento, señora Morales, respondió la recepcionista con voz profesional. El señor Ricardo Morales presentó su renuncia hace 15 días e incluso retiró su fondo de pensiones. El teléfono resbaló de mis manos y todo empezaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Las llamadas misteriosas, las noches que llegaba tarde, la cancelación del seguro médico, la renuncia al trabajo. Ricardo no había desaparecido por una emergencia laboral. Me había abandonado de la manera más calculada y cruel posible. En este momento, si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para que podamos seguir trayéndote más historias increíbles que te mantengan al borde del asiento. El segundo día en el hospital fue una tortura, porque intenté mantener una fachada de normalidad para Mateo, pero cada hora que pasaba sin noticias de Ricardo era como un cuchillo que se hundía más profundo en mi corazón. Sofía lloraba constantemente, como si pudiera sentir la tensión en el aire, y yo luchaba por mantener la compostura, cuando lo único que quería era gritaran mami. ¿Por qué no comes?, preguntó Mateo empujando su bandeja de hospital hacia mí. Tienes que comer para cuidar a Sofía. Sonreí a través de las lágrimas, porque mi hijo de 8 años estaba preocupándose por mí, cuando debería estar concentrándose en su propia recuperación. Tienes razón, mi amor. Mamá va a comer, le dije, pero la comida sabía a cenizas en mi boca, y cada bocado era un recordatorio de que no tenía idea de cómo iba a alimentar a mis hijos una vez que saliéramos del hospital. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía dónde ir porque mis padres habían muerto años atrás, y Ricardo se había encargado de alejarme gradualmente de mis amigos, diciéndome: no necesitas a nadie más que a mí, somos una familia completa. Y ahora entendía por qué había hecho eso. Me había aislado sistemáticamente, convirtiéndome en completamente dependiente de él para que cuando decidiera irse, se asegurara de que no tuviera nadie
a quien acudieran por la tarde. Finalmente tomé una decisión desesperada y llamé a la única persona que podía ayudarme, a mi hermana Patricia, que vivía en Madrid. No habíamos hablado en 2 años desde que Ricardo prohibió cualquier contacto con mi familia, pero ya no me importaba su orgullo ni sus reglas, Elena. La voz de Patricia sonaba incrédula. ¿Eres realmente tú? Patricia, yo necesito tu ayuda. Comencé a sollozar al teléfono. Ricardo me dejó. Estoy en el hospital con los niños y no tengo dinero para pagar la cuenta. ¿Qué? ¿Cómo que te dejó? ¿Dónde estás? Le conté todo. La Sorugia, tía, Mateo, la desaparición de Ricardo, el seguro cancelado, la deuda del hospital. Y Patricia escuchó en silencio, mientras yo podía oír su respiración irregular al otro lado de la línea. Elena, escúchame, dijo Patricia finalmente. Voy a tomar el primer tren a Barcelona. Llegaré esta noche. No te preocupes por el dinero. Encontraremos una manera de resolverlo. No puedo pedirte que hagas eso. Ya has hecho suficiente, protesté. Tevio, eres mi hermana, interrumpió Patricia. Debería haber insistido más en mantenernos en contacto. Debería haber visto las señales. Pero ahora estoy aquí y vamos a salir de esto juntas. Colgué el teléfono sintiéndome ligeramente mejor por primera vez en días, porque tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez aún tenía familia que me amaba a pesar de todo. Patricia llegó al hospital esa noche, cargando una bolsa con ropa limpia para mí y juguetes para los niños. Era 3 años mayor que yo, con el mismo cabello negro ondulado, pero ojos más duros, forjados por años de trabajar como abogada laboralista en Madrid. Dios mío, Elena, dijo Patricia abrazándome, mira lo que ese bastardo te hizo. Por favor, no hables así delante de los niños, susurré. Tienes razón, pero vamos a hacer que pague por esto, te lo prometo. Y había una determinación en su voz que no había escuchado en años. Patricia se puso a trabajar inmediatamente. Primero habló con administración del hospital para negociar un plan de pago. Luego comenzó a hacer llamadas, tratando de localizar a Ricardo y los activos que había escondido. El muy cobarde cerró todas las cuentas bancarias, me dijo esa noche mientras Mateo dormía, y Sofía finalmente había dejado de llorar. Pero no puede haber desaparecido completamente. Debe haber dejado un rastro en algún lugar. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Incluso si encontramos a Ricardo, ¿cómo vamos a obligarlo a pagar? Déjame preocuparme por eso, respondió Patricia con una determinación que me tranquilizó. Tú solo concéntrate en cuidar a los niños. El tercer día trajo una pequeña victoria, porque los médicos finalmente dieron el alta a Mateo, aunque insistieron en que regresara para consultas de seguimiento. Empaqué nuestras pocas pertenencias, sintiéndome extrañamente vacía, porque salir del hospital significaba enfrentar el mundo real y no tenía idea de cómo iba a hacerlo. Patricia había reservado habitaciones en un hotel cerca del hospital, pagando con su propia tarjeta de crédito. Es temporal, me aseguró, hasta que encontremos algo más permanente. Pero yo sabía que no podía depender de mi hermana para siempre. Necesitaba encontrar trabajo, encontrar un apartamento, reconstruir mi vida desde cero, y a los 32 años me sentía como si estuviera empezando de nuevo, pero con 2 niños pequeños y sin ninguna de las ventajas que había tenido a los 20. Esa noche, mientras bañaba a Sofía en la pequeña bañera del hotel, mi teléfono sonó y era un número desconocido. ¿Elena Morales?, preguntó una voz masculina y profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Alejandro Vega. Soy abogado y creo que necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante relacionado con su situación actual. Fruncí el ceño porque esto sonaba demasiado extraño. ¿Cómo obtuvo mi número? Señora Morales, ¿podríamos encontrarnos mañana? Hay cosas sobre su esposo Ricardo que necesita saber, cosas que cambiarán completamente su perspectiva sobre lo que está pasando. No entiendo.
¿Qué cosas?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Prefiero no decir. ¿Esto por teléfono? ¿Podemos vernos en mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Está en el distrito de Gracia, cerca del hospital. Dudé porque después de todo lo que había pasado no confiaba en nada ni en nadie, pero había algo en la voz del abogado que me intrigaba. ¿Esto tiene que ver con Ricardo? Sí, señora. Y también con usted, más de lo que imagina. Isa, no pude dormir, porque Patricia había insistido en que podría ser una trampa, pero yo sentía una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué podía saber ese abogado sobre Ricardo que yo no sabía? A las 10 de la mañana del día siguiente, me encontré frente a un elegante edificio de oficinas en Gracia. Patricia había insistido en acompañarme y juntas subimos al 7º piso, donde una placa dorada leía: Alejandro Vega, abogado especialista en derecho sucesorio. El abogado era un hombre de unos 40 años con cabello gris, prematuro y ojos azules, penetrantes. Su oficina estaba llena de libros de derecho y tenía una vista impresionante de la ciudad. Señora Morales, gracias por venir, dijo indicándome que me sentara. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. Señor Vega, no entiendo qué tiene que ver usted con mi situación, dije directamente. Permítame explicarle, respondió, abriendo una carpeta gruesa. Hace 3 meses fui contactado por un cliente muy especial, alguien que había estado buscándola durante mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Buscándome? ¿Quién? Su abuelo paterno, don Carlos Morales. Me quedé helada porque esto no podía ser cierto. Mi abuelo murió cuando yo era muy pequeña. Mi padre me dijo que había muerto cuando yo tenía 5 años. Me temo que su padre le mintió. Señora Morales, don Carlos Morales murió hace 3 meses a los 89 años y la había estado buscando durante décadas, dijo Alejandro, con una seriedad que me hizo entender que no estaba bromeando. Don Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con que la había estado buscando? Don Carlos era un hombre muy rico, señora. Tenía propiedades en toda España, inversiones internacionales, empresas, pero también tenía un gran pesar. Había perdido el contacto con su único hijo, el padre de la señora Morales. Después de una pelea familiar muy seria, sentí que las piernas me temblaban. ¿Qué tipo de pelea? Su padre quería casarse con su madre, pero don Carlos se opuso. Creía que ella no era buena para la familia. Su padre se casó de todas formas, y don Carlos, en un acto de orgullo y terquedad, lo desheredó y cortó todo contacto, explicó Alejandro, con voz suave. Pero eso no explica por qué me estaba buscando, dije confundida. Porque años después don Carlos se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Su esposa había muerto, su hijo había muerto, y él se había quedado solo. Comenzó a buscarla, pero descubrió que usted había cambiado su nombre cuando se casó y había perdido todo rastro. Alejandro abrió la carpeta y sacó varios documentos. Señora Morales, su abuelo murió dejándole una herencia considerable, muy considerable. Miré los documentos sin entender por qué. Esto tenía que ser algún tipo de broma cruel. ¿Cuánto? 4 millones de euros en efectivo, más propiedades valuadas en otros 6 millones. Usted, señora Morales, es una mujer muy rica. El silencio en la oficina era ensordecedor y sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Esto no puede ser real. Es completamente real. Pero hay algo más que necesita saber, continuó Alejandro. Su esposo Ricardo sabía sobre la herencia. Che, me puse de pie de un salto, porque esto era imposible. ¿Cómo es posible? Don Carlos contrató investigadores privados para encontrarla. Hace 6 meses finalmente la localizaron. Pero cuando los investigadores fueron a su casa para contactarla, encontraron a Ricardo, y él les dijo que usted había muerto en un accidente automovilístico. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones
Él les dijo que los investigadores le creyeron, reportaron a don Carlos que usted había muerto, y el anciano murió pensando que la había perdido para siempre. Pero antes de morir, dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Alejandro sacó otro documento. Si alguna vez se descubría que usted estaba viva, la herencia le sería entregada inmediatamente. Y si se descubría que alguien había mentido sobre su muerte, esa persona sería procesada por fraude. Ricardo sabía. Susurré sintiendo como si todo mi mundo se reorganizara. Sabía que yo iba a heredar dinero y me mintió. Exactamente, y hay más. Hace 3 meses, cuando don Carlos murió, Ricardo intentó presentarse como su viudo para reclamar la herencia, pero no pudo proporcionar un certificado de defunción, porque obviamente usted no había muerto. Me senté lentamente, procesando toda la información. Por eso canceló el seguro médico, por eso renunció a su trabajo. Estaba planeando desaparecer. Creemos que sí. Probablemente pensó que si usted no podía pagar las cuentas del hospital, se vería obligada a declararse en bancarrota, y él podría regresar después, con alguna excusa, y reclamar la herencia, como su esposo. Patricia golpeó la mesa con el puño. Ese bastardo manipulador. Hay una cosa más, dijo Alejandro. Encontramos a Ricardo. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Dónde está? En una playa, en Mallorca, viviendo con una mujer joven, en un resort de lujo. Aparentemente había estado planeando esta traición durante meses. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la traición, pero alivio de saber que no estaba loca, que mis sospechas habían sido correctas desde el principio, que puede pasar. Pregant. Bueno, primero podemos transferir su herencia inmediatamente. Los documentos están en orden y usted puede acceder a los fondos hoy mismo si quiere. ¿Y qué pasa con Ricardo? Eso depende de usted. Podemos procesarlo por fraude, por abandono de familia, por intentar estafar una herencia. Podría enfrentar varios años de prisión. Cerré los ojos, porque parte de mí quería venganza. Quería que Ricardo pagara por todo el dolor que había causado, pero otra parte de mí solo quería seguir adelante, construir una nueva vida para mí y mis hijos. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto, pero primero permítame darle esto. Alejandro me entregó una tarjeta de débito, acceso inmediato a 100.000 euros. Considérelo un adelanto de su herencia. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. No puedo creer que esto sea real. Es muy real, señora Morales. Y hay algo más que su abuelo quería que supiera. Alejandro sacó una carta sellada. Esto es de don Carlos. La escribió poco antes de morir, esperando que algún día pudiera entregársela. Abrí la carta con cuidado, y la escritura era temblorosa, pero legible. Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que finalmente te encontré, aunque sea demasiado tarde para conocerte. Quiero que sepas que no pasó un solo día sin que me arrepintiera de haber cortado el contacto con tu padre. Mi orgullo me costó conocer a mi nieta, y ese es un error que llevé conmigo hasta el día de mi muerte. Pero puedo hacer algo por ti ahora. Este dinero no es solo una herencia, es mi disculpa. Úsalo para construir la vida que mereces, para darles a tus hijos las oportunidades que yo le negué a tu padre. Sé fuerte. Pequeña, tienes la sangre de los Morales en tus venas, y somos supervivientes. Con amor y arrepentimiento, tu abuelo Carlos. Lloré mientras leía la carta. Lágrimas de dolor por el abuelo que nunca conocí, pero también lágrimas de esperanza por el futuro que ahora era posible. ¿Qué quiere hacer respecto a Ricardo?, preguntó Alejandro gentilmente. Limpié mis lágrimas y miré a mi hermana. Patricia asintió, como si pudiera leer mis pensamientos. Quiero que pague, dije finalmente, no solo por lo que me hizo a mí, sino por lo que les hizo a mis hijos. Mateo pregunta por su padre todos los días.
Sofía nunca va a conocer al hombre que la abandonó cuando era bebé. Entiendo. Iniciaremos los procedimientos legales inmediatamente. Pero también quiero algo más. Continué. Quiero usar parte de esta herencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Mujeres que han sido abandonadas, que no tienen recursos, que se sienten tan perdidas como yo me sentí. Alejandro sonrió. Creo que a su abuelo le habría gustado eso. Un mes después, estaba de pie en la terraza de mi nueva casa, en las afueras de Barcelona, observando a Mateo jugar en el jardín, mientras Sofía dormía en mis brazos. La casa era hermosa, pero no ostentosa, con suficiente espacio para que los niños crecieran, pero lo suficientemente acogedora para sentirse como un hogar. Patricia había decidido mudarse a Barcelona para estar más cerca de mí, y habíamos abierto un bufete de abogados juntas, especializándose en casos de abandono familiar y violencia doméstica. Mami, ¿puedo plantar flores aquí?, preguntó Mateo señalando un espacio vacío en el jardín. Claro que sí, mi amor. Podemos plantar todas las flores que quieras. Mateo había dejado de preguntar por su padre después de que le expliqué de manera apropiada para su edad que papá había decidido no ser parte de nuestra familia anymore. Había sido una conversación difícil, pero necesaria. A mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Alejandro. Elena, tengo noticias sobre Ricardo. ¿Qué pasó? Fue arrestado esta mañana en Mallorca. Las autoridades lo encontraron exactamente donde nuestros investigadores dijeron que estaría. Será extraditado a Barcelona para enfrentar los cargos. Sentí una satisfacción tranquila. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar? Considerando todos los cargos en fraude, abandono de familia, intento de estafa, podría ser entre 5 y 8 años. Bien, dije simplemente. Hay algo más. La mujer con la que estaba viviendo en Mallorca también lo abandonó cuando se enteró de la verdad. Aparentemente él le había dicho que era viudo y que había heredado dinero de su esposa muerta. No pude evitar reír amargamente. Algunos hombres nunca cambian. No, pero las mujeres sí. Mira lo que has construido en solo un mes. Miré a mi alrededor mi nueva casa, mi nueva vida, mi nueva esperanza. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Ricardo pensó que me estaba destruyendo al abandonarme, pero en realidad me liberó. Me dio la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy viviendo bajo su control. ¿Y quién eres realmente? Sonreí observando a Mateo correr hacia mí con un puñado de margaritas silvestres. Soy una superviviente. Soy una madre. Soy una mujer que no va a permitir que nadie más tome decisiones sobre su vida. Creo que su abuelo estaría orgulloso. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi escritorio y comencé a escribir en un diario que había empezado a llevar. Escribía sobre mis planes para la fundación que quería crear, sobre las mujeres que esperaba ayudar, sobre el futuro que quería construir para mis hijos, pero también escribía sobre el perdón. No perdón para Ricardo porque él tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, sino perdón para mí misma por haber sido tan confiada, por haber ignorado las señales, por haber permitido que alguien más controlara mi vida. Al final de la página, escribí: hoy entendí que a veces las traiciones más grandes nos llevan a los descubrimientos más importantes. No elegí que Ricardo me abandonara, pero puedo elegir qué hacer con la libertad que me dio, sin darse cuenta. Cerré el diario y me dirigí a la ventana, mirando las luces de Barcelona en la distancia. Mañana sería otro día lleno de posibilidades que nunca habría imaginado. Cuando estaba sentada en ese hospital sintiéndome perdida y traicionada, pero esa noche, por primera vez en meses, Elena Morales se fue a dormir sintiéndose completamente en paz consigo misma. 6 meses después, estaba de pie, frente a un auditorio lleno de mujeres contando mi historia. La Fundación Morales había crecido más rápido de lo que había imaginado, ayudando a docenas de mujeres
a reconstruir sus vidas después de traiciones similares. La venganza más dulce, les dije a las mujeres en el auditorio, no es destruir a la persona que te traicionó, es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan exitosa, que te des cuenta de que te hicieron un favor al irse. Al final de mi presentación, una mujer joven se acercó a mí, señora Morales. ¿Cómo supo que podía confiar en ese abogado? ¿Cómo sabía que no era otra estafa? Sonreí. No lo sabía, pero había llegado a un punto en mi vida donde no tenía nada que perder, y a veces, cuando no tienes nada que perder, es cuando puedes ganar más. La mujer asintió y se alejó, pero pude ver en sus ojos la misma chispa de determinación que había sentido ese día en la oficina de Alejandro. Más tarde esa noche, recibí una llamada de la prisión. Era Ricardo, pidiendo hablar conmigo. Alena, por favor, necesito que me escuches. Su voz sonaba desesperada. Cometí un error terrible. Puedo explicar todo. No hay nada que explicar, Ricardo. Respondí calmadamente. Entiendo perfectamente lo que hiciste y por qué lo hiciste, pero nuestros hijos necesitan a su padre. Mis hijos necesitan un padre que los valore más que al dinero. Tú no eres ese hombre, Elena. Por favor. Ricardo, voy a decirte algo y después voy a colgar y no vamos a hablar nunca más. ¿Gracias? ¿Gracias? Pocho, porque al abandonarme me diste la oportunidad de descubrir que soy mucho más fuerte de lo que creía. Me diste la oportunidad de encontrar mi familia real, mi propósito real, mi vida real. Así que gracias. Colgué el teléfono y lo apagué. Esa sería la última vez que hablaría con Ricardo Morales. Al día siguiente los niños y yo visitamos la tumba de don Carlos por primera vez. Habíamos llevado flores, las mismas margaritas que Mateo había plantado en nuestro jardín. ¿Este es mi bisabuelo?, preguntó Mateo. Sí, mi amor, es el papá de la mamá de mamá. ¿Él nos dejó la casa bonita? Sí, pero más importante, nos dejó la oportunidad de ayudar a otras personas. Sofía, que ahora tenía más de un año, balbuceó algo ininteligible mientras sostenía una flor. ¿Qué crees que está diciendo?, preguntó Mateo. Creo que está diciendo gracias, respondí sonriendo mientras nos alejábamos del cementerio. Me sentí completamente en paz, porque había comenzado este viaje sintiendo que había perdido todo, pero había terminado encontrando más de lo que nunca había soñado. En mi teléfono sonó. Era Patricia. Elena, adivina qué acaba de pasar. Que acabamos de recibir una llamada de una mujer en Valencia. Su esposo la abandonó con 3 hijos después de descubrir que ella iba a heredar una propiedad de su tía. ¿Quieres saber si podemos ayudarla? Sonreí. Dile que estaremos allí mañana. Sabi, ¿qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Patricia. ¿Qué? Que Ricardo probablemente pensó que te estaba condenando a una vida de pobreza y miseria, pero en realidad te liberó para encontrar tu verdadero propósito. Miré a mis hijos en el asiento trasero del auto. Mateo estaba leyendo un libro y Sofía jugaba con sus bloques. Eran felices, saludables, seguros. Tenían un futuro brillante por delante. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, le dije a Patricia mientras conducíamos de regreso a casa. Que cada mujer que ayudamos es una victoria sobre todos los Ricardo del mundo. Cada vez que una mujer descubre su fuerza, cada vez que se niega a ser víctima, estamos cambiando el mundo. 2 años después, estaba de pie en el escenario del Teatro Nacional de Barcelona, recibiendo un premio por mi trabajo con la Fundación Morales. En el público Patricia aplaudía con orgullo y en primera fila Mateo y Sofía me miraban con ojos brillantes. Quiero dedicar este premio, dije al micrófono, a mi abuelo Carlos, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. A mi hermana Patricia, quien me recordó que la familia real es la que te apoya cuando más lo necesitas.
y a mis hijos Mateo y Sofía, quienes me dieron la fuerza para levantarme cuando pensé que no podía. Hice una pausa mirando hacia el público, pero sobre todo quiero dedicar este premio a todas las mujeres que han sido traicionadas, abandonadas o que han sentido que no tenían opciones. Quiero que sepan que siempre hay una manera de salir adelante, siempre hay una manera de reconstruir, y a veces las pérdidas más dolorosas nos llevan a los descubrimientos más hermosos. El aplauso fue ensordecedor, pero apenas lo escuché, porque estaba pensando en esa noche en el hospital, cuando me sentí más sola que nunca en mi vida. Si alguien me hubiera dicho entonces que estaría aquí en este momento, no lo habría creído. Después de la ceremonia, mientras Patricia llevaba a los niños a casa, me detuve en el hospital donde todo había comenzado. Ya no era un lugar de dolor para mí, ahora era un símbolo de transformación en mí. Dirigí al mismo pasillo donde había esperado con Mateo y Sofía, donde había llorado sintiéndome perdida y traicionada. Una enfermera joven me reconoció. Señora Morales, ¿cómo está Mateo? Está perfecto. Gracias. Fuerte y feliz. Me alegra mucho escuchar eso. Su historia ha inspirado a muchas mujeres aquí en el hospital. Sonreí. Esa es la idea. Mientras caminaba por los pasillos, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. La traición de Ricardo había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para descubrir una fuerza que nunca supe que tenía. La herencia de mi abuelo había sido una bendición, pero la verdadera riqueza había sido aprender a valorarme a mí misma. A mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido en Señora Morales. Mi nombre es Carmen Ruiz. Mi esposo me abandonó con mis 2 hijas después de fingir un accidente para obtener dinero del seguro. He oído hablar de su fundación. ¿Podría ayudarme? Escribí inmediatamente en Carmen. Por supuesto que podemos ayudarte. Mañana a las 10, en nuestras oficinas, no estás sola. Y mientras enviaba el mensaje, sonreí sabiendo que el ciclo continuaba. Cada mujer que ayudábamos se convertía en otra historia de supervivencia. Otra prueba de que la traición no tenía que ser el final de la historia. A veces era solo el comienzo de algo mucho mejor. Salí del hospital y miré hacia las luces de Barcelona que brillaban en la distancia. En algún lugar de la ciudad Ricardo seguía cumpliendo su sentencia. En algún lugar había otra mujer enfrentando la traición de alguien en quien confiaba. Pero también en algún lugar había una mujer descubriendo su fuerza, encontrando su camino, construyendo una nueva vida. Y eso pensé mientras me dirigía a casa con mis hijos. Hacía que toda la experiencia hubiera valido la pena, porque al final la mejor venganza no era la destrucción del que me había traicionado, era la construcción de una vida tan plena, tan significativa, tan hermosa, que la traición se convertía en el primer paso hacia algo extraordinario. En Elena Morales había comenzado esta historia como una víctima, la había terminado como una guerrera, y esa definitivamente era la mejor transformación de todas. ¿Qué te pareció esta increíble historia de superación y justicia? Si te emocionó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos encanta leer sus opiniones y experiencias. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para que podamos seguir trayéndote más historias que te inspiren y te emocionen. Nos vemos en la próxima historia.